Buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este servicio dominical presencial unido en Bolivia, en donde nos reunimos no solamente de todas las localidades de aquí de Bolivia, sino también de varios países. Estamos por motivo del encuentro intercultural en Bolivia. Agradecemos al Señor por este hermoso tiempo que nos está permitiendo. Así que vamos a comenzar cantando unos himnos. Quiero que todos ustedes también juntos cantemos. Verán aquí en la pantalla, en la parte de atrás, las pistas para que podamos juntos cantar estos himnos antes de empezar esta reunión. Vamos a cantar en primer lugar, himno número 3. Vamos a cantar, Te loamos, oh Dios, se llama este himno. Número 3, Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Muy hermosos himnos. Vamos a cantar un himno también muy conocido, muy bonito. Mientras venimos para acá, viendo el paisaje de Sucre, vemos las montañas y vemos qué hermosa es la naturaleza. Seguramente los que viven aquí a lo mejor no, ya por la costumbre no se darán cuenta de eso, pero los que venimos de lejos vemos el panorama tan hermoso. Vamos a cantar así el número 20, vamos a cantar el número 20 que se llama Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar
Vamos a continuar. Vamos a cantar otro himno más. Cantemos el número 110, el número 110, que se llama En la cruz. Mientras estamos cantando los himnos, también ustedes pueden ir meditando en la letra, ya que cada himno no solamente es una melodía, sino es un testimonio del autor en un momento, él escribiendo este canto, él quería dar un sentir. Así que vamos a cantar de esa manera, introduciéndonos al corazón del autor, y cantemos el número 110, En la cruz. El gran consolador, por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy es más, a nadie temeré. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
Buenos días a las hermanas, los hermanos. Sí, y primeramente, bienvenido a venir a Bolivia, nuestra ciudad aquí, y Sucre. Esta mañana, primeramente, ¿no? Personalmente estoy muy agradecido, porque en ese lugar no solamente están, ¿no?, los hermanos de Bolivia. Hoy día el servicio dominical muy especial. Llegaron desde Centroamérica, también de Sudamérica y en diferentes países. Entonces, ese encuentro mundial intercultural de jóvenes, el bicentenario Bolivia 2025. Por ese evento llegaron también bastante voluntarios. Entonces, esta mañana nosotros, antes de recibir, ¿no?, antes de realizar ese servicio dominical, y queremos orar, ¿no? Orando, queremos empezar. Entonces, vamos a invitar para orar. Nosotros invitaremos. Y la iglesia Buenas Nuevas y Dongulsan está pastoreando actualmente Pastor Antaehyung. También el cargo tiene coordinador general de ese encuentro mundial intercultural. Entonces, y vamos a invitar Pastor Antaehyung. 기도하겠습니다. Sí, vamos a orar. 사랑하는 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre amado, le damos gracias. 볼리비아 수크레에 이 캠프를 허락해 주신 주님 감사합니다. Le damos gracias, Señor, por este campamento que nos ha permitido aquí en Sucre de Bolivia. 페루와 볼리비아 우리 자원봉사자들이 함께해서 복음을 들을 수 있어서 감사합니다. Le agradecemos que nuestros voluntarios de Perú y Bolivia pudieron escuchar el Evangelio. 또 콜롬비아, 멕시코, 페루 우리 종들이 함께 하시면서 이곳에 복음을 전할 수 있도록 이끌어 주셔서 감사합니다. Y también le agradecemos por permitir que los siervos de Perú, Colombia y México, de otros países, puedan ayudar a que pueda predicar el Evangelio en este lugar. 볼리비아 캠프가 하나님의 뜻 안에 있습니다. El campamento de Bolivia está dentro de su voluntad. 종을 통해 약속하신 그 약속대로 이곳에 캠프를 허락하셨는데 Ha permitido este campamento conforme a la promesa que le dio a su siervo. 우리가 이 캠프에 함께할 수 있는 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다. Le agradecemos por su gracia que nos permite de poder participar en este campamento. 하나님께서 종을 통해 당신의 뜻을 이루시는 걸 우리가 볼 수 있어 감사합니다. Agradecemos porque también podemos ver cómo usted cumple su voluntad a través de su siervo. 이곳에 많은 자원봉사자들 또 심령들이 구원을 받을 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. Que nos permita la gracia para que muchos voluntarios y nuevas personas puedan recibir la salvación. 우리 마음에 진정한 하나님의 거룩함과 의가 임할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵길 바랍니다. Que nos dé la gracia para que nos llegue el verdadero, la santidad y la justicia de usted. 오늘 단위에 세우신 당신의 종에게 말씀을 주시고 Que también le dé la palabra al siervo que usted lo ha puesto en el púlpito. 이 말씀은 하나님의 빛이고 생명이신데 Y esta palabra que es la luz y la vida. 저희들 마음에도 동일하게 하나님의 능력으로 임할 수 있도록 은혜를 구합니다. Le pedimos la gracia para que igualmente pueda llegar con poder en nuestro corazón. 성령께서 도우시고 이 예배를 축복해 주시옵길 바랍니다. Para que nos ayude por medio del Espíritu Santo y bendiga este culto. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. Esta vez estamos preparando ese encuentro mundial. Muchos voluntarios llegaron a este evento. No solamente esta ciudad Sucre, ¿no? Aquí en Bolivia total 9 departamentos. En cada departamento muchos jóvenes universitarios han registrado, ¿no?, han inscritos para ser los voluntarios. Entonces, y también ahora primero pocos voluntarios llegaron, primero para preparar ese encuentro, pero desde mañana también de todas las ciudades van a llegar más voluntarios acá, si estamos preparando. Y luego también, si esta mañana nosotros preparamos, ¿no?,
las presentaciones. ¿Ustedes están contentos? Me parece muy enojado ustedes. Temprano despertaron, ¿no? En la mañana parece bien serios sus rostros. Entonces, esta mañana abriendo sus corazones, ¿no? Y luego juntos respondiendo. Luego también le gustan las presentaciones, dando aplauso, ¿no? Entonces van a estar más felices, más contentos este servicio dominical en esta mañana. Entonces ahora nosotros preparamos la presentación y a través de los voluntarios y preparamos, si antes de presentar primero, y quiero invitar, ¿no? Entre los voluntarios, y algunos van a testificar, ¿no? Quieren testificar. Entonces, la voluntaria Jocelyn Durán Chambi quiere testificar, ¿no? Mientras y preparando ese encuentro mundial, quiere agradecer, quiere expresar, ¿no? su testimonio. Entonces, vamos a recibir la voluntaria Jocelyn Durán Chambi. Buenos días. Yo no sé cómo testificar. La verdad que tampoco me esperaba hoy día estar acá. Ayer yo estaba en el ensayo, estaba paradita y la profe Laura me llamó y me dijo que el misionero Mateo quería hablar conmigo. Y yo no sabía para qué, pensé que me iba a aretear. Y fue porque me salí de medio del ensayo hablando por teléfono, entonces yo dije, eso me va a aretear. Pero cuando yo me senté a su lado, él comenzó a hablarme y yo me preguntó cómo yo me sentía en Aguayé, si me gustaba la comida, si la convivencia con mis compañeros me gustaba. Y yo poco a poco comencé a abrir mi corazón con el misionero Mateo. No sé por qué, pero simplemente comencé a hablar. Y ayer en la noche el misionero Mateo volvió a llamarme y me dijo que tenía que testificar. Y nunca me lo esperé porque estar delante de mucha gente y estar rodeada de gente que no conozco, la verdad que a mí me incomoda bastante. De hecho, mi lema de vida es: mientras más invisible eres, mucho mejor. Yo siempre que escucho cuando la gente testifica, ellos siempre dicen que sienten felicidad o en la palabra de Dios o hallaron felicidad en Dios, pero yo soy cristiana de cuna, yo crecí oyendo la palabra de Dios, pero yo nunca sentí felicidad, pero era porque yo nunca había entendido realmente la palabra de Dios, nunca pregunté, siempre fui una persona muy cerrada y me quedaba con todas las dudas que tenía en el corazón. Entonces para mí ser cristiana era un fastidio, era un martirio y estresante, porque yo quería ser perfecta, quería ser la hija perfecta de Dios, porque eso se me decía. Decían, tú eres hija de Dios, tienes que cuidar lo que hablas, cómo caminas, lo que ves y lo que oís. Entonces, tratar de ser alguien que no eres es muy difícil. Y conforme fui creciendo, comenzó a ser más difícil y me preguntaba por qué, quién era yo, quién realmente era Jocelyn. Y cuando ya no pude más, yo deseé morirme. No quería más vivir. Yo decía a Dios, ¿por qué no me recoges? ¿Por qué no me llevas? Y no pasaba, no me quitaban la vida. Entonces comenzaba a desear, ¿no? Vi una película que una persona tuvo un accidente y perdió la mitad de su memoria, no se recordaba quién era, y yo quería también tener ese accidente y no pasaba también. Entonces yo comencé a odiar haber nacido dentro de una familia cristiana, porque yo quería ser igual que los demás, quería
no sé, y divertirme, ir a fiesta. Yo no era realmente así, pero quería experimentar lo que los demás hacían. Y igual me preguntaba una vez en mi vida, en mi iglesia no danzan, hay alabanza, cantan un grupo de alabanza de niños, adolescentes y jóvenes. Y hay muchos niños, o muchas personas como yo crecieron dentro de una familia cristiana. Y me preguntaba por qué ellos no eran como yo. Ellos hablaban malas palabras, hacían lo que querían, se comportaban mal. Y me preguntaba cómo ellos pueden vivir así. Y yo, si hago mal, miento, pedía perdón. Si decía malas palabras, pedía perdón. Si decía algo que yo no agradaba a Dios, pedía perdón y vivía pidiendo perdón toda mi vida. Pero los otros no pedían perdón y no lo entendía por qué. Y en mi primera oportunidad, yo me alejé de Dios. Y comencé a alejarme de Él y el temor que yo tenía en el corazón se fue yendo. Y comencé a hacer cosas que hacían los demás. Es verdad que dicen que influye mucho en ti, cómo te crían. Y aunque yo me alejé de Dios, yo seguía sintiendo culpabilidad cuando yo hacía algo malo. Y siempre decía, cada día era, quiero morirme, porque no conseguía ser igual que los demás, aunque lo intentara hacer. Yo conocí a IYF por mi hermana, ella me habló de IYF, me dijo de las clases y entré. Fue difícil tomar esa decisión para mí porque como no me gustan los nuevos ambientes, no quería ir, pero lo intenté y fui. Y un día llegué a los voluntarios y yo pregunté al señor Edson acerca de qué era lo que ellos llamaban voluntarios y ellos me fueron explicando. Y Ivana, ella, creo que a todos le pasó eso, pero Ivana quería que todos creo que entren a danza. Y lo primero que ella me dijo es, ¿por qué no entras a danza? Y yo expresé que tenía vergüenza, sigo teniendo vergüenza, la verdad, y que no quería estar en danza, pero Ivana lo ignoró lo que sentía, lo que yo le expresé, y me dijo, no, vas a entrar a danza y ahí vas a perder tu vergüenza. Y le dijo, Laura, vas a meter la danza. Y la profe Laura me metió a danza y fui el día martes, al día siguiente era ensayo de danza. Yo salí enojada de IYF porque yo dije, pucha, esa señora, ¿por qué me dice que tengo que entrar a danza? Si yo no quiero entrar a danza. Y yo misma me digo a mí, no, digo así, no, pero intentarlo, no te gusta, pero intentarlo, si no te gusta, Daniela dijo que podés entrar a la oficina, pero yo soy bien negativa y decía, pero tampoco quiero entrar a la oficina. Y fui a danza y recuerdo que la profe Laura me mostró la danza de Clore, y yo miraba la danza y yo, qué difícil, no voy a poder hacer eso. Y ahí aprendí una de las primeras cosas de IYF, que lo repitan bastante, es que si tú lo pones en tu corazón, lo vas a lograr. Porque me recordó lo que mi madre decía, ella siempre dice que tal vez ella no sabe lo que yo siento, lo que pienso, pero Dios siempre va a saber lo que siento y pienso. Y si lo pido de corazón, me lo va a dar. Comencé a ir a IYF y comencé a tranquilizarme, ya comencé a estar bien, cómoda y todo, pero entonces apareció Marco. Un día Marco se sentó a mi lado y yo no sabía que IYF era una iglesia, yo no tenía idea que IYF era una iglesia. Incluso al pastor Esteban yo lo conocía como el director Esteban, no como el pastor Esteban. Y recuerdo que Marco se sentó a mi lado y Marco es terco, no quería firmar lo del voluntario. Y Marco me dijo, yo no estoy aquí por el voluntariado, yo estoy aquí por Dios. Y cuando miré a mi derecha, ahí había un banner que dice Iglesia Buena Nueva. Yo nunca lo noté, yo jamás en mi vida había notado que era una iglesia.
Y Marcos, yo no sé si le pasó a todos con Marcos, pero Marcos se sienta a tu lado y él solo te habla de Dios. Solo te habla de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y Marcos comenzó a hablarme de Dios. Y cuando yo estaba con Marcos sentía tranquilidad. Pero Marcos se fue y había intranquilidad, pero era porque tenía la necesidad de saber más acerca de Dios. Yo no se lo dije a Marcos en su momento, pero yo cuando tengo algo de mi propia edad que me habla de Dios, yo siempre le decía, no hablemos de Dios, hablemos de otra cosa. Yo no quería volver a recibir la palabra de Dios. Pero con Marcos me fue muy difícil decirle no. Lo escuché y lo escuché y lo escuché. Luego hubo un festival en Cotoca y yo encontré consuelo el día que hablé con Marcos en las alabanzas que cantaban en el grupo de jóvenes. Pero yo ya no quería ver más a Marcos porque Marcos intranquilizaba mi corazón. Y entonces, hubo un momento en Cotoca y la profe Laura me dijo, te voy a dar la oportunidad de bailar con el grupo. No sé cómo lo harás, pero lo vas a hacer. Y fui a Cotoca y recuerdo que vi a Ivana en uno de los staff y fui a saludarla. Y le dije, señora Ivana, buenas tardes, le dije. Y había alguien que estaba de espalda, pero yo no lo noté. Y era Marco. Y cuando Marco se dio la vuelta, yo dije dentro de mí, pucha, este chico, ¿qué se hace acá? ¿Qué no dijo que solo era por la iglesia y no era voluntario? Y me enojé mucho y me fui. Pero entonces Marco comenzó a aparecer después. Y yo decía, no, que no venga, que no venga, que no venga, decía. Pero cuando Marco estuvo en mi delante, yo le dije, Marco, ¿me contás la historia de Job? Y Marcos me dijo, bien gustoso, él, no, vení, sentate a mi lado, te voy a contar la historia de Job, me dijo. Job fue el primer libro que mi madre me hizo leer cuando ya aprendí a leer. A los 5 años yo ya sabía leer de una manera perfecta. Job era un hombre temeroso que aunque perdió todo, él nunca le culpó ni le reclamó a Dios. Y cuando Marcos me explicaba, yo decía, pucha, ¿por qué no fui como Job, no? En mi primera oportunidad, yo le reclamé a Dios y me enojé. Le dije que ya no iba a volver a su casa. Le dije que no iba a volver a escuchar su palabra y no iba a volver por mi propia voluntad, no iba a pisar nunca a la iglesia. Pero ahí estaba yo, ¿no? En Aiguayé, que también es la casa de Dios, aunque yo no sabía. Y ese día yo compartimos el teléfono con Marco. Y Marco todas las noches me llamaba, pero solo me hablaba de Dios. Y yo no le podía decir que no a Marco. Marco no sabía mi enojo con Dios, pero Marco comenzó a responder todas las preguntas que yo sentía en el corazón durante toda mi infancia. Y poco a poco ese deseo de querer morirme desapareció. Y luego el pastor Esteban dijo un día si éramos justos o pecadores. Y yo dije, pues soy pecadora, ¿no? Porque era lo que yo sentía. Pero el pastor Esteban dijo que Jesucristo ya había pagado por nuestros pecados y que no éramos pecadores. Pero para mí fue muy difícil entenderlo. Realmente lo comencé a entender aquí. Yo no sabía que venir acá era despertarse todos los días en la mañana y escuchar la palabra de Dios, y en la noche igual escuchar la palabra de Dios. Y me enojaba porque no estaba acostumbrada a estar levantándome temprano. Pero cada día que me sentaba yo sentía que era como que Dios me hablaba a mí. Y aquí realmente entendí que no soy pecadora, soy justa. Y si tan solo yo hubiera expresado cómo me sentía o las dudas que yo tenía en el corazón, tal vez mi vida hubiera sido más feliz. Porque eso siempre me preguntaba, o sea, todos encuentran felicidad en Dios, pero ¿por qué yo no lo sentí? Que yo que conocí desde niña. Pero era porque yo nunca expresé lo que sentía y nunca pregunté. Agradezco algo a Dios por haberme sacado todas las dudas, por haberme enseñado. Aprendo cada día acá. Aunque es difícil para mí estar rodeada de mucha gente que no conozco, me da gusto haber conocido. Y hoy en día digo, pucha, ¿cómo no conocí a Iguayés antes, cuando era más joven, no? Porque hoy en día tengo 25. Pude haber conocido a los 19 cuando llegué a Santa Cruz, pero no fue así. Pero sé que las cosas de Dios son perfectas. Si hubiera conocido a los 19 a Iguayés o a Marcos, yo no hubiera escuchado la palabra de Dios. En la primera oportunidad me hubiera ido y me hubiera oído. Creo que conocí a Iguayés en el momento perfecto y estoy muy agradecido con él. Gracias.
Sí, gracias, sí. Escuchando también nos da mucha alegría, ¿verdad? ¿No? En el principio, en verdad, no quiere la mayoría, pero conociendo, ¿verdad? ¿No? Ese evento, también el amor del Señor Cristo, así cambiando. Entonces ahora nosotros no preparamos dos presentaciones. Primera presentación, los voluntarios han preparado una canción Color de Esperanza para cantar ante ustedes. Entonces vamos a recibir los voluntarios.
Sí, ¿a todos le gustaron todos? Sí, mirando también, y los jóvenes nos da mucha energía, ¿no? Mucha fuerza. Entonces, ahora, una vez más, ¿no? Los voluntarios que han cantado, una vez más pueden dar un gran aplauso. Sí. Sí, gracias. En esta presentación, ¿no? Última presentación, y preparó violín solo. Sí, el título es Amazing Grace. Entonces vamos a imitar, ¿sí? Vamos a imitar solo y violín solo. Sí. ¿Le gustaron todos? Sí. Una vez más vamos a dar gran aplauso, por favor. Sí. Sí, muchas gracias. Ahora, en esta hora más importante, entre ustedes esta mañana alguien tiene algunos problemas
o también situaciones, o también tal vez no puede expresar a nadie, pero mientras escuchando la palabra, esta palabra va a dar la fuerza, luego va a dar esperanza, si nosotros tenemos esta esperanza. El expositor, antes de dar la palabra, todos los jóvenes y participantes en esa mañana, y pueden, ¿sí?, chequear sus celulares, ¿no? Su celular está, ahora puede poner modo silencio o mejor, apagar, ¿no? Porque esta mañana esta palabra está transmitiendo en vivo, ¿no? Facebook, YouTube. Luego aquí en Bolivia tenemos satélite Tupac Katari. Entonces por satélite Tupac Katari también, ¿no?, está transmitiendo en vivos. Por eso los jóvenes, los hermanos pueden apagar mejor, ¿no? Recomendamos. Entonces el expositor actualmente está pastoreando la iglesia Buenas Nuevas y Ulsan. Luego el cargo tiene en ese encuentro mundial director. Entonces vamos a invitar al expositor Park Young-son. Con gran aplauso vamos a recibir. 여러분 안녕하십니까? Días. 예, 반갑습니다. Sí, me da mucho gusto conocer a todos ustedes. 우리 오늘 자봉 우리 학생들 간증하는 모습이 참 아름답고요. Pues para mí fue muy hermoso escuchar el testimonio de la voluntaria. 예, 노래를 하는 모습도 참 아름답습니다. También fue muy hermoso escuchar cantar a todos los voluntarios. 아직까지 이렇게 따듬어지지 않았지만은 Aunque no todos son perfectos, 우리 IYF를 만나서 따듬어지고 pero encontrándose con IYF, ustedes van a poder formar su corazón. 많이 이렇게 성숙해지는 그런 모습들이 나타날 것 같습니다. Y creo que vamos a ver a muchos jóvenes madurando en este 너무 lugar. 감사합니다. Sí, estoy muy agradecido. 오늘 성경 말씀 보겠습니다. Hoy vamos a leer la palabra de Dios. 오늘 성경 우리 룻기서 말씀 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Ruth. 룻기서 1장 Vamos a ver la palabra de Ruth, capítulo 1, 16절. versículo 16. 제가 한 절씩 읽어드리겠습니다. Voy a leer. 룻이 가로되 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강건하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. 나오미가 룻의 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. 3장 1절. Capítulo 3, versículo 1. 룻의 시모 나오미가 그에게 이르되 내 딸아 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너로 복되게 하여야 하지 않겠느냐. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? 네가 함께 하던 시녀들을 둔 보아스는 우리의 친족이 아니냐. 그가 오늘 밤에 타작마당에서 보리를 까불리라. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. 그런 정도는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타작마당에 내려가서 그 사람이 먹고 마시기를 다 하기까지는 그에게 보이지 말고. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndose tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. 그가 누울 때에 너는 그 눕는 곳을 알았다가 들어가서 그 발치 이불을 들고 거기 누워라. 그가 너의 할 일을 네게 고하리라. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer.
룻이 시모에게 이르되 어머니의 말씀대로 내가 다 행하리이다 하니라. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. 예, 5절 말씀까지 읽어드렸습니다. Si hemos leído hasta el versículo 5, 예, 우리가 참 월드 캠프를 준비하기 위해서 우리가 한 자리에 이렇게 모였습니다. todos nosotros nos hemos reunido en este lugar para preparar el campamento mundial. 이 세상에 참 많은 일들이 있지만은 Aunque en este mundo suceden muchas cosas, 복음의 일에 함께 한다는 것처럼 아름답고 귀한 일들은 없습니다. pero no hay otra cosa más hermosa y más valiosa que hagamos la obra del Evangelio. 우리의 모양이 어떠하든지 No 우리가 importa. 복음의 일들을 할 수 있어서 감사합니다. No importa cómo seamos nosotros, el hecho de que podamos trabajar por el Evangelio es una bendición para nosotros. 사람들이 인생을 살아가는 동안에 보이스피싱 당하는 사람들이 참 많아요. Mientras que las personas viven, a veces son estafados por llamadas. 여러분들도 살면서 보이스피싱 당해봤습니까? ¿Algunos de ustedes han sido estafados por medio de llamadas? 보이스피싱 당해본 사람 손 한번 들어보세요. Levanten la mano si alguna vez fueron estafados por llamadas. 예, 손 한번 들어보세요. 예, Levanten la mano. 요즘은 이런 보이스피싱을 당하는 사람들이 참 많아요. Sí, en estos tiempos también hay muchos casos así. 제가 수양회를 갔는데 우리 교회에 어떤 자매님이 보이스피싱을 당했대요. Yo fui al retiro de nuestra iglesia y encontré a una hermana que fue estafada por llamada. 근데 내가 그 자매님을 아주 잘 아는 사람이거든요. Es una hermana a quien yo conozco muy bien. 어느 날 그 자매님한테 핸드폰에 문자가 이래 들어오더래요. Dice esta hermana que un día le llegó un mensaje a su teléfono. 어떤 문자가 들어왔느냐 하면은 나는 이라크에 근무하는 미국인 장교입니다. En el mensaje decía que yo soy un oficial que trabaja en el país de Irak. 아, 예, 그러시냐고. Así, usted es 그래 이제 oficial. 문자로 이제 주고받고 하게 된 거예요. Y así ellos ellos siguieron conversando. 내가 이라크에 근무하는 미국인 장교인데 Yo soy un oficial americano que trabaja en el cuartel de Irak. 내가 이라크에서 16년을 장기 근무를 했습니다. Durante 16 he trabajado, no temporalmente, sino estuve trabajando permanentemente en Irak. 그래 내가 이제 곧 있으면은 제대를 하게 되는데 Y ya dentro de poco yo voy a salir de este lugar. 제대를 하면은 어디 가서 살까 이렇게 지구를 놓고 이렇게 생각을 보니까 대한민국이 가장 살기 좋은 나라라는 마음이 들었습니다. Y he visto el mapa y he buscado cuál sería el país que podría vivir. Entonces decidí que Corea del Sur podría ser un país muy bueno para vivir. 그래서 내가 대한민국에 가서 살기로 마음을 정했습니다. Por eso he decidido vivir en Corea del Sur. 그런데 나는 대한민국에 아무도 아는 사람이 없습니다. Pero yo en Corea no conozco a nadie. 나를 좀 도와줄 수 있겠습니까? ¿Será que usted puede ayudarme? 이제 이렇게 문자가 들어온 거예요. Así fue el mensaje que le habían enviado a esta hermana. 그래 이제 이 자매님이 무엇을 도와드리면 좋겠냐고 물어봤는데 Entonces esta hermana le dijo, ¿en qué le puedo ayudar? 내가 이렇게 이라크에서 장기 근무를 하면서 월급을 받았는데 그 월급을 금으로 받았습니다. Entonces el oficial le había dicho, yo he trabajado 16 años en Irak y he recibido mi sueldo, pero no en efectivo, sino he recibido en oro. 그래 그 금을 팔면은 시가 36억 원치가 됩니다. Entonces si es que yo vendo este oro sería como 36 millones de 내가 이 dólares. 금을 한국으로 먼저 이렇게 발송해 드릴 테니까 잘 보관해 주십시오. Entonces primeramente yo le voy a enviar este oro, yo quisiera que usted me los pueda cuidar. 그래 이제 보관해 주면은 내가 후사하겠습니다. Si es que usted me lo guarda, yo le voy a recompensar. 그래 이 자매가 대답을 예 했어요. Entonces ella le respondió que así lo iba a hacer. 이제 그랬는데 문제가 뭐냐면은 ¿Cuál fue el problema? 내가 이 금을 한국으로 발송하는데 돈이 700만 원이 듭니다. Pero para poder enviar este oro a Corea
necesito $7,000 más o 그 menos. 700만 원을 먼저 좀 보내주셨으면 Me 좋겠습니다. gustaría que usted me enviara los $7,000 primero. 그리 자매가 700만 원을 보내줬어요. Entonces esta hermana le envió los $7,000. 그래 이제 그쪽에서 예금을 한국으로 발송을 했습니다. Ah, ya yo envié el oro a Corea. 잘 보관해 주시면 꼭 후사하겠습니다. Por favor, cuídemelos bien, que yo después le voy a dar su recompensa. 그래 이제 이 자매는 금을 기다리게 됐어요. Pues esta hermana estaba esperando el oro. 근데 이제 한 이틀쯤 이래 지났는데 Pasaron 2 días, 또 문자가 왔어요. otra vez le envió otro mensaje. 금이 한국으로 가다가 세간에 걸렸습니다. Ah, el oro mientras que iba en la encomienda quedó en la aduana. 그래 세간을 통과하려고 하니까 2천만 원이 듭니다. Entonces, como la aduana le tiene que dar permiso para sacar el 그래, oro, necesitamos nosotros como $20,000. 이 자매는 아주 가난한 사람인데 Esta hermana es una hermana muy pobre. 은행에서 2천만 원 대출을 받아서 보내줬어요. Entonces ella sacó un préstamo del banco de $20,000 y le envió. 그래 2천만 원을 보내주고 나서 생각하니까 이 자매가 약간 뭔가 이상한 거예요. Después de haberle enviado los $20,000, de repente sintió algo extraño. 그래 파출소 가서 이야기를 하니까 Y cuando se fue a la comisaría a hablarle, 그 보이스피싱입니다. eso es una estafa, señora, le dijo. 그래 그 자매가 사기를 당한 거예요. Y así fue que esta hermana fue estafada. 자 여러분 한번 생각 한번 해보세요. Pensemos nosotros todos. 그 자매가 사기꾼에게 사기를 당했습니까? 자기 자신에게 사기를 당했습니까? ¿Esta hermana fue estafada por medio de ese estafador o fue engañada por sí misma? 그 자매가 누구에게 사기를 당했죠? ¿Por medio de quién fue estafada esta hermana? 사기꾼에게 사기당했어요. 자기 자신에게 사기당했어요. ¿Fue estafada por el estafador o fue engañada por ella misma? 자기 자신에게. 예, 맞아요. Sí, así es. 제가 그래, 그 자매가 자기 자신에게 속았구나. Ah, entonces ella se dio cuenta, yo fui engañada. por 자기 mí. 자신에게 사기를 당한 거예요. Ella fue engañada por ella misma. 자, 여러분 사람들은 인생을 살아가면서 Mientras que las personas viven en este mundo, 자기라는 이 자신에게 늘 속고 살아요. siempre vive engañándose por sí misma. 근데 여러분 사람들이 그거 잘 몰라요. Pero las personas no saben bien esto. 자기 자신에게 속고 산다는 사람 이 세상에 많이 없어요. No hay muchas personas que piensan de que son engañados por sí mismos. 아유 나는 사기꾼에게 사기당했어. Yo fui engañado por el estafador. 아유 나는 남편을 잘못 만나서 어려워. Yo tengo dificultad porque yo me encontré con un marido 나는 equivocado. 아내를 잘못 만나서 어려워. Yo tengo dificultad porque me encontré con la mujer equivocada. 여러분 그런 생각은 사람들이 많이 하는데 Muchas personas piensan de esta manera. 자기 자신에게 사기를 당한다고 생각하고 사는 사람들이 많지 않아요. Pero no hay muchos que piensan de que son engañados por sí mismos. 인생을 살아가면서 사람들은 대부분 자기 자신에게 다 속고 살아요. Es por eso que en este mundo muchas personas viven siendo engañados por sí mismos. 그러면서 어려움을 겪는 사람들이 굉장히 많아요. Y por esta situación muchas personas pasan muchas dificultades. 자, 오늘 여러분 제가 오늘 룻기 성경을 읽었는데 Hoy en esta mañana yo leí el libro de Ruth. 이 성경에 룻이라는 여자가 있어요. En la Biblia aparece una mujer llamada Ruth. 참 이 여자 정말 이 아름다운 여자예요. Esta mujer es una mujer muy hermosa. 이 여자의 고향은 모압이었어요. El pueblo de esta mujer, del pueblo natal es Moab. 모압에서 태어났는데 Ella nació en Moab. 여러분 이 여자가 어쩌다 삶을 살다 보니까 나옴이라는 이런 귀한 사람을 만났어요. No sé cómo fue que ella se encontró con esta mujer maravillosa llamada Noemí. 여러분이 나오미가 이 룻의 시어머니가 되어졌는데 Noemí llegó a ser la suegra de Ruth. 이 나오미 집에 시집을 왔는데 Esta mujer llegó a la casa, se casó con el hijo de Noemí. 시아버지도 죽고 Murió su suegro, 큰아들도 죽고 작은아들도 죽고 murió el hijo mayor de Noemí, luego el hijo menor. 그 집에 남자들이 다 Todos 죽어버렸어요. los hijos murieron. 그리고 시어머니와 두 며느리 룻과 오르바만 이렇게 남은 거예요. Solamente quedaron la suegra, que es Noemí, y sus dos nueras, Orfa y Ruth. 자, 그리고 이제 시어머니 이 나오미는 베들레헴 사람이었는데 Originalmente Noemí era del pueblo de Belén. 모압에서 삶을 살면서
많은 어려움을 겪었어요. Pero viviendo en Moab, ella pasó muchísimas dificultades. 남편 죽고 두 아들 죽고 그러면서 많은 고통을 겪었어요. Murió su esposo, murieron sus dos hijos y sufrió muchísimo. 그러다가 이제 시어머니 나오미가 다시 베들레헴으로 돌아가려고 마음을 정했어요. Pero Noemí decidió su corazón para regresar nuevamente a su pueblo Belén. 하나님의 말씀이 나오미 마음에 들려지면서 Cuando ella volvió Noemí a escuchar la voz de Dios, 나오미의 마음이 회개가 된 el 거예요. corazón de Noemí se arrepintió. 내가 모압에서 삶을 살았는 게 잘못 살았구나. Ah, la vida que llevé en Moab fue una vida errada. 내가 모압에서 삶을 사는 동안에 사단에게 속고 살았구나. Mientras que vivía en Moab, yo fui engañada por Satanás. 그러면서 이제 베들레헴으로 다시 발걸음을 옮기고 Y 돌아가는데 así ella volvió a Belén. 두 며느리 룻과 오르바가 있었어요. Ella tenía dos nueras que eran Ruth y Orfa. 그리고 이 시어머니 나오미가 두 며느리에게 너희는 너희 길로 돌아가라. Noemí dijo a sus dos nueras que ellas vayan por su 너희 길로 camino. 가라. Que vayan por su camino. 그러면서 막 이렇게 두 며느리를 책망을 했어요. Pues comenzó a reprenderlas, dijeron que vayan por su camino. 그리고 오르바는 다시 모압으로 돌아가 버리고 Y así fue que Orfa se regresó a Moab. 이 룻은 시어머니 나오미를 붙쫓았더라 그랬어요. Y aquí dice la palabra que Ruth siguió a Noemí. 시어머니 나오미를 따라가면서 이 룻이 오늘 1장 16절부터 18절까지가 룻의 마음의 간증이에요. Pues el testimonio de Ruth aparece desde el capítulo 1, versículos 16 al 18, desde el momento que ella comienza a vivir con Noemí. 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강건하지 마옵소서. No me ruegues que me vuelve a Moab, le dijo a su suegra. 어머니께서 가시는 곳에 나도 A 가고 donde quiera que tú vayas, iré yo. 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하였나이다. Y a donde quiera que tú vivieres, yo viviré. 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되고 어머니의 백성이 나의 백성이 되시리니. Sí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. 그러면서 룻이 그 시어머니 나오미에게 간증을 쭉 Y 하는데 así fue que Ruth comienza a testificar a Noemí. 그 간증이 너무 아름다운 거예요. Pero es muy hermoso escuchar el testimonio de ella. 왜 여러분 간증이 아름다우냐면은 ¿Por qué es muy hermoso? 그 룻의 간증을 들어보면은 Porque si nosotros escuchamos su testimonio, 룻이 자기 마음이 없어요. no vemos que Ruth tiene su propio plan. 자기 마음이 없고 자기 자신이 없어요. No tiene su propio pensamiento o su propio plan. 그리고 어머니의 하나님이 나의 하나님, Ella dice que el Dios de Noemí va a ser su Dios, 어머니의 백성이 나의 백성, que el pueblo de Noemí va a ser su pueblo, 어머니가 가시는 길이 나의 길, que el camino donde vaya Noemí va a ser su camino. 어머니가 멈추는 것이 내가 멈추는 En 것이고. donde ella se detuviere, también se detendrá ella. 그리고 룻이 뭐라고 하느냐 하면은 ¿Qué es lo que Ruth le dijo? 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 A 것이라. donde ella muriere, también yo seré sepultada, así dice. 너무 귀하지요. Pues podemos ver que tiene un corazón 어머니께서 muy 죽으시는 valioso. 곳에서 나도 거기 장사될 것이라. Dice ella, a donde usted muriere, también seré yo sepultada allí. 여러분 이 룻이 시어머니 나오미하고 생명을 같이 하겠다는 Sí, 거예요. ella quiere decir de que ella va a dar su vida por ella. 여러분 이 세상에 생명을 같이 하는 것보다 아름다운 게 어디에 있어요? So, ¿qué cosa más bella hay en este mundo de que una persona pudiera dar su vida por alguna persona? 가장 귀한 마음이에요. Pues es el corazón más valioso. 그러면서 이제 시어머니 나오미와 룻이 베들레헴으로 돌아오는 Y 거예요. así comienza la historia con el regreso de Noemí y su nuera Ruth a Belén. 자, 그런데 너무 감사한 것이 뭐냐면은 Pero lo más gracioso es 이 베들레헴에서 시어머니 나오미가 룻의 인도자가 되는 거예요. podemos ver que aquí Noemí comienza a ser la guía de Ruth. 자, 여러분 이 세상에 인생을 살아가면서 가장 귀한 것이 뭔지 아세요? ¿Ustedes saben en este mundo qué es lo más valioso? 마음에 인도자가 있는 사람이 가장 귀한 사람이에요. La persona más valiosa de este mundo es aquella persona que tiene un guía en su corazón. 자기 스스로 자기 인생을 살아가지 않고 No aquella persona que vive por sí misma, por su decisión 그 propia. 인도자의 인도를 받고 살아가는 삶은 아름다운 삶이에요. La persona que tiene a una persona que le guía, esa es una vida muy hermosa. 마음에 인도자가 있는 사람들은 절망하지 않아요. La persona que tiene a
a un guía en su corazón nunca se decepciona. 마음에 인도자가 있는 사람들은 빛 가운데 삶을 살 수 La 있어요. persona que tiene un guía en su corazón siempre puede vivir en la luz. 마음에 인도자가 없는 사람은 항상 어두움 가운데 삶을 살 수밖에 없는 것이 사람들의 삶이에요. La vida de los hombres cuando viven sin una persona que les guía, siempre ellos tendrán que vivir en oscuridad. 왜냐하면 사람은 태어날 때부터 죄를 가지고 태어났기 때문에 Porque el hombre desde el momento que nació con el pecado. 사람은 자기 스스로 삶을 살면은 항상 죄 속에 빠져요. La persona cuando vive por su propia decisión siempre cae en pecados. 자기 스스로 삶을 살면은 죄 속에 빠져서 고통하고 괴로워하고 슬퍼하고 Si siempre sufre y tiene tristeza porque esa persona vive con el pecado. 그리고 인생의 삶도 항상 어두움으로 끌려가게 되어져 Y 있어요. siempre su vida es arrastrada por la oscuridad. 자, 오늘 여러분 여기 룻기에 나오는 이 룻은 시어머니 나오미를 만나서 구원을 받은 사람이에요. Pero aquí nosotros podemos ver que Ruth, encontrándose con su suegra Noemí, recibió la salvación. 내가 구원을 받아서 거룩하게 되었구나. Ah, yo recibí la salvación, ahora yo soy santa. 내가 구원을 받아서 의롭게 되었구나. Ah, yo recibí la salvación y ahora yo soy justa. 내가 구원을 받아서 의인이구나. Ah, yo soy justa después de salva. 여러분, 구원을 받아서 의롭게 된 그리스도인은 마음에 항상 인도자가 있어요. La persona que ha recibido la salvación y es justa, esa persona tiene en su corazón a un guía. 자, 양은 스스로 이리를 이길 수가 없죠. La oveja no puede vencer a un lobo por sí misma. 그런데 여러분, 목자가 있는 양이 있고 목자가 없는 양이 있어요. Hay ovejas que tienen pastor, pero hay ovejas que no tienen a su pastor. 목자가 있는 양은 이리에게서 지켜지게 되고 Las ovejas que tienen a su pastor pueden ser protegidas por los lobos. 목자가 없는 양은 이리에게 끌려가는 거예요. Pero los que no tienen son atrapados por los lobos. 자, 우리가 삶을 살아갈 때도 똑같아요. Lo mismo sucede con nuestra vida. 목자가 있는 그리스도인은 사단에게 절대로 끌려가지 않아요. Pues el cristiano que tiene a su pastor nunca es engañado por Satanás. 목자가 없는 그리스도인은 항상 사단에게 끌려다니면서 어둡게 살 수밖에 없어요. Pero la persona que no tiene a su pastor siempre es arrastrado por 자, Satanás. 이 룻기서 성경에서 너무 감사한 게 뭐냐면은 Pues leyendo Ruth realmente me siento agradecido. 룻이 시어머니 나오미를 따라갈 때 Porque cuando Ruth siguió a su suegra Noemí, 룻은 자기라는 세계가 없어요. pues Ruth no tenía su propio mundo. 이제 룻은 아는 게 무엇이냐면은 ¿Qué es lo que ella sabía? 모압 여자였기 때문에 자기 세계를 주장할 수가 없어요. Pues como ella era moabita, ella siempre no podía decir su propia decisión. 자기 세계를 주장하는 동안에 계속해서 모압이 나타나는 거예요. Porque cada vez que ella hable acerca de ella, va a tener que hablar acerca de Moab. 그 모압이라는 세계는 저주와 절망의 세계거든요. Porque el mundo en el que ella vivía, el lugar donde ella vivía, era un mundo de maldición. 자, 그래서 이 룻은 자기를 주장할 수가 없고 Por eso ella no hablaba acerca de ella. 어머니의 세계가 자기 세계가 되는 거예요. Al final, el mundo de su suegra era su propio 자, mundo. 그러면서 이 룻이 시어머니 나오미를 따라가는데 Por eso cuando Ruth siguió a Noemí, su suegra, 자, 이 룻기서 3장 1절에 뭐라고 했습니까? ¿qué es lo que está escrito en Ruth capítulo 3, versículo 1? 룻의 시모 나오미가 그에게 이르되 내 딸아 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너로 복되게 하여야 하지 않겠느냐. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? 자, 여러분 룻이 복을 받는 것은 왜 복을 받느냐 하면은 Entonces Ruth iba a recibir la bendición, pero ¿por qué iba a recibir la bendición? 시어머니 나오미가 룻을 안식하고 복된 곳으로 인도해 주는 거예요. Porque aquí podemos ver que Noemí es la que le guía para que le vaya bien y busca un hogar para ella. 자, 여러분 오늘 여기 우리 자원봉사자 우리 학생들이 있는데 Aquí están presentes nuestros voluntarios. 여러분 이 자원봉사자 우리 학생들을 IYF가 행복한 세계로 이끌어 주는 거예요. En realidad, IYF está guiando a estos voluntarios a un mundo lleno de felicidad. IYF가 여러분들이 자원봉사자 학생들을 빛 가운데로 이끌어 줘요.
Pues IYF está guiándolos a ellos al mundo de la luz. 우리 IYF가 우리 자원봉사자 학생들을 예수님 앞으로 이끌어 주는 Pues 거예요. IYF está haciendo que está guiando a los voluntarios hacia Jesucristo. 왜냐하면은 자기 스스로는 절대로 되지 않는 세계거든요. Porque nunca podrán llegar a un mundo de felicidad y la de Jesucristo por sí mismos. 그 시어머니 나오미가 룻에게 내가 너로 안식할 곳을 구하여 너로 복되게 하여야 하지 않겠느냐. Es por eso que Noemí, la suegra de Ruth, le dice, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. 그러면서 시어머니 나오미가 룻을 인도해 주는 거예요. Y podemos ver que la suegra Noemí guía de esta manera a 자, su nuera. 시어머니 나오미가 룻을 인도해 주는데 어디로 인도해 주느냐 하면은 Cuando la suegra Noemí le guía a Ruth, ¿hacia dónde la guía? 나오미의 이불 속으로 인도해 줘요. Le guía hacia donde está acostada Noemí. 자, 여러분 여기 나오는 이불은 보통 사람이 뒤집어 쓰고 사는 그런 이불이 아니고 Entonces, aquí nosotros podemos ver que el lugar donde se acuesta no es el lugar donde normalmente la persona se acuesta a dormir. 여기 나오는 이 이불은 보아스의 의를 이야기해요. Entonces, en donde se acuesta ese lugar es símbolo de la justicia de vos. 여러분 이 보아스의 의는 예수님의 의와 똑같은 거예요. La justicia de vos es símbolo de la justicia de 그러니까 Jesús. 여러분 이 시어머니 나오미가 룻을 어디로 인도하느냐 하면은 ¿A dónde guía Noemí a Ruth? 예수님의 의 안으로 이끌어가는 거예요. Está guiándola hacia la justicia de Jesús. 자, 여러분 우리 자원봉사자 학생들을 예수님의 의 안으로 들어가도록 이 IYF가 이끌어 주는 거예요. Nosotros podemos ver que IYF está guiando a nuestros voluntarios hacia la justicia de Jesús. 예수님의 의 안에 들어가면은 행복하고 Porque cuando uno llega a tener la justicia de Jesús puede ser feliz. 예수님의 의 안에 들어가면은 의로워지고 Si llega a tener la justicia de Jesús, esa persona puede ser justa. 예수님의 의 안에 들어가면은 내가 죄가 없어요. Si llega a tener la justicia de Jesús, esa persona ya no va a tener más pecado. 예수님의 의 안에 들어가면은 거룩해지는 Si 거예요. llega la justicia de Jesús a ese corazón, esa persona ya es santa. 그런데 여러분 그 예수님의 의 안에 들어갈 때 내가 이렇게 스스로 들어가는 것이 아니고 Pero cuando llego a la justicia de Jesús, no soy yo la persona que por mí mismo puedo llegar hasta ese 꼭 lugar, 인도자의 인도를 꼭 받아야 돼. sino que tenemos que recibir la guía de nuestro guiador para 자, poder llegar a ese 내가 lugar. 너를 안식할 곳을 구하여 너로 복되게 하여야 하지 않겠느냐. No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. 그런데 이게 5절에 뭐라고 Pero 하느냐면은 ¿qué dice en el versículo 5? 룻이 시모에게 이르되 어머니의 말씀대로 내가 다 행하리이다 하니라. Dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. 여러분 룻이 정말 아름다운 마음을 가지고 있는 게 뭐냐면은 ¿Cuál es el verdadero el corazón hermoso de Ruth? 시어머니 나오미의 인도를 받으면서 Recibiendo la guía de su suegra, 내가 어머니의 말씀대로 따라가겠습니다. yo voy a hacer lo que usted me diga. 어머니의 말씀대로 내가 함께 Yo 하겠습니다. voy a estar donde tú me digas. 여러분 룻은 정말 마음에 그런 귀한 마음을 가졌어요. En realidad Ruth tenía este corazón tan precioso. 그런데 여러분 시어머니 나오미가 룻에게 가르쳐 주는 이야기가 Pero 뭐냐면은 ¿qué es lo que realmente Noemí le está enseñando a Ruth? 자 여기 오늘 보아스의 이불 안으로 들어갈 때 Cuando le dijo, irás allá a donde está vos y te 네가 acostarás, 어떻게 가야 되느냐 하면은 le explicaba cómo tenía que hacerlo. 자 여기 3절에 En el versículo 3 dice, 그런즉 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타작마당에 내려가서 그 사람이 먹고 마시기를 다하기까지는 그에게 보이지 말고. dice en el versículo 3, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado. 자, 여러분 이 타작마당에서 보아스가 타작을 하는데 Cuando él estaba realmente, estaba aventando las barbas de las cebadas, 보아스가 타작할 때 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고. mientras que él estaba aventando la parva de las cebadas, su suegra le dice, te lavarás, te ungirás y vistiéndote tu vestido, así le dice. 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 이게 무슨 ¿Qué 말이냐면 significa te lavarás, te ungirás y te vestirás? 네가 구원을 받고 Después de ¿qué significa esto? Después de recibir la 네가 salvación, 의인이 되어져서 una vez que tú llegas a ser justa 그리고 네가 성령의 인도를 받고 y
y para que puedas recibir la guía del Espíritu Santo. 자, 그러면서 네가 예수님과 하나가 되는 Y 거야. así puedes llegar a ser uno con Jesús. 그러면서 여러분 여기 뭐라고 이야기하느냐면은 그에게 보이지 마라. Y después, ¿qué es lo que dice? No te darás a conocer. 여러분 dice. 그에게 보이지 마라는 말이 무슨 말이죠? ¿Qué significa no te darás a conocer? 네 자신을 나타내지 마라는 거예요. Eso significa no digas tú lo que tú piensas. 자, 여러분 우리가 삶을 살아가고 우리가 교회 안에서 신앙을 할 때 가장 중요한 것이 뭐냐면은 Cuando nosotros estamos en la iglesia y hacemos nuestra vida espiritual, ¿qué es lo más importante? 내 자신을 나타내지 않는 거예요. Es aparecer, o sea, mostrar y también dar nuestro pensamiento. 그리고 이런 루키서 3장에 룻이라는 여자가 있는데 Aquí en Ruth capítulo 3 aparece esta mujer Ruth. 룻이라는 여자가 있는데 사실은 없어요. En realidad parece que está Ruth, pero en realidad no está. 여러분 있는데 없다는 말이 참 이상하죠. ¿Les parece extraño que le diga que está pero que no está? 자, 여러분 제가 질문 한번 해볼게요. Les voy a hacer una pregunta. 예수님이 우리 죄를 다 씻어 주셨어요, 안 씻어 주셨어요? ¿Jesucristo limpió todos nuestros pecados, sí o no? 씻어 주셨죠? Nos limpió, ¿verdad? 자, 여러분 죄가 있는데 죄가 있어요, 없어요? Nosotros no tenemos pecado, pero 자, 죄가 있는데 nosotros tenemos pecado. 죄가 있어요, 없어요? ¿Tenemos pecado o no? 없죠. No tenemos, ¿verdad? 자, 우리가 구원을 받으면은 Cuando nosotros recibimos la salvación, 때때로 여러분 허물이 나타나기도 하고 a veces nosotros cometemos errores, 죄를 짓기도 하고 también nosotros cometemos faltas, 그러면 죄가 있는데 죄 없다고 해요. pero tenemos pecado, pero decimos que no tenemos. 그걸 믿음이라고 하는 A eso 거예요. nosotros le llamamos fe, 그렇죠? ¿sí? 믿음으로 거룩하게 Porque 되었고 nosotros fuimos santificados por fe. 믿음으로 의롭게 되는 Por 거예요. fe fuimos justificados. 자, 그러면서 여러분 여기 룻이라는 여자가 있는데 없는 거예요. Entonces aquí está la mujer Ruth, pero en realidad no está. 그러면서 여러분 시어머니 나오미가 룻에게 이야기를 해요. Y así Noemí, su suegra, le dice, 그에게 보이지 마라. no te darás a conocer a él, 네 자신을 나타내지 마라는 pues no te 거예요. presentes delante de él. 자, 여러분 우리가 이런 이제 같은 마음을 가지고 함께 생활을 할 때 Cuando nosotros estamos viviendo todos juntos con un mismo corazón, 여러분 우리 자신이 자꾸 나타나면은 불편해져요. pero cada vez si cada uno quiere insistir con lo que piensa y con lo que opina, es un poco incómodo, ¿cierto? 여러분 우리 자원봉사자 우리 학생들이 Entre los voluntarios, 그 어떤 인도자의 말을 들을 때 cuando está escuchando lo que le dice su guía, 자기 옳음을 주장하고 pues si le dice, mire, yo tengo la razón, 자기의 의를 나타내고 y si es que quiere presentar su propia 자기 justicia, 기준을 나타내고 quiere hablar acerca de su propia norma, 그러면 뭔가 자꾸 사람들이 말이 많아지겠죠. entonces obviamente si es que sucede esto, una persona habla mucho, ¿no? 자, 그래서 여러분 이게 성경에 뭐라고 하느냐면은 Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? 네 자신을 나타내지 마라. No te darás a conocer. 자, 여러분 우리가 신앙을 해보면은 Mientras que nosotros llevamos nuestra vida de fe, 나라는 이런 자기 세계는 사실 없는 거예요. en realidad mi mundo no existe. 내가 구원받기 전에는 나라는 세계가 있었는데 Pues antes de nosotros recibir la salvación existía nuestro propio mundo, 내가 이제 구원을 받고 나면은 pero después de salvos 나라는 세계는 없어요. ya no existe mi propio mundo. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado 그런 적 이제 내가 산 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 그러면서 나라는 세계는 사실 없는 En 거예요. realidad nuestro mundo ya no existe. 여러분 너무 감사하잖아요. ¿No están agradecidos, hermanos? 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, 여러분 그 십자가는 예수님이 못 박힌 것처럼 보이지만 aunque aparentemente parece que solamente Jesucristo fue crucificado, 사실은 내가 예수님과 함께 십자가에 못 박혀서 내가 죽은 거예요. pero en realidad también yo fui crucificado junto con él y fui muerto. 그런 적 이제 내가 사는 것은 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 것이다. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. 여러분 자기 세계가 없는 사람들은 다 그렇게 믿음을 가질 수가 있는 게 굉장히 편하네요. Las personas que no tienen su propio mundo, para que esa persona pueda tener fe, es mucho más fácil. 그래서 이 룻기서 3장에서 룻이라는 여자가 있는데 Por eso aquí en el capítulo 3 aparece esta mujer Ruth.
룻이 없는 거예요. En realidad no es ella, no está presente. 그러면서 룻이 이야기를 해요. Entonces Ruth dice, 어머니의 말씀대로 내가 다 행하리이다. haré todo lo que tú me mandes. 여러분 정말 귀한 마음이지요. Pues es un corazón muy precioso. 자, ¿no? 여러분들 마음 안에 인도자가 있어요. En el corazón de ustedes tienen su guía. 인도자가 여러분들을 가르치고 인도해 줄 때, Cuando su guía les enseña y les guía a 예, ustedes. 내가 인도자의 말씀대로 따르겠습니다. Ah, sí, yo voy a hacer todo lo que me diga. 내가 인도자가 하라는 대로 Yo 하겠습니다. voy a hacer tal como me diga. 내 기준도 없고, No, ya no tengo mis propias normas. 내 옳음도 No 없고, tengo mi propia razón. 내 자신 다 버리고, Ya voy a desechar todo lo mío. 그 인도자의 뜻을 따라가는 거예요. Esa persona sigue la voluntad de su guía. 여러분, 룻은 그 시어머니 나오미를 믿는 거예요. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Ruth confía en su suegra Noemí. 내가 너로 안식할 곳을 구하여 너로 복되게 하여야 하지 않겠느냐. No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. 여러분, 룻은 시어머니 나오미가 자신을 복되게 할 것이라는 사실을 믿어요. Ruth cree de que su suegra le va a hacer feliz a ella. 자, 여러분, 오늘 우리 자원봉사자 학생들이 있는데 Entonces aquí están presentes nuestros voluntarios. IYF가 나를 복되게 하겠구나. Ah, IYF me va a hacer recibir la bendición. 그 믿음이 가장 중요한. Lo más importante es que tengan esta fe. 내가 뭔가 좋은 모습을 No 보이고 que ustedes muestren algo bueno de ustedes. 내가 뭔가 잘해야 되는 사람이 아니고 No es que ustedes tienen que hacer bien las cosas. IYF가 나를 복되게 Sino que 하겠구나. IYF me hará sentir bendita. 그러면 여러분 IYF가 시키는 대로 한번 해보면 돼요. Entonces lo único que queda es hacer lo que nos dice IYF. 그렇게 해보면은 여러분들 마음 안에 기쁨이 생기고 Mientras que ustedes hagan lo que le diga IYF, ustedes podrán tener alegría. 마음에 소망이 생기고 Ustedes podrán tener esperanza. 여러분들 마음 안에 말할 수 없는 그런 막 기쁨이 생겨요. Y realmente comenzará a tener mucha alegría, esa alegría que no se puede expresar ni siquiera con palabras. 자, 그래서 신앙을 하면서 가장 중요한 것이 Por 뭐냐면은 eso cuando nosotros llevamos nuestra vida de fe, lo más importante es, 나라는 이 자기 세계는 없는 en 세계예요. realidad, nuestro mundo ya no existe más. 없는 세계인데 사단이 자꾸만 있는 것처럼 보여줘요. En realidad no existe, pero Satanás nos muestra como si existiera. 그러면서 사람들이 자기의 의를 주장하고 Por eso las personas quieren como decir su propia justicia, 자기 옳음을 나타내고 quieren hablar acerca de su propia razón. 자기 자신을 나타내는 사람들은 자기 자신에게 다 사기당하고 사는 Y 거예요. quieren hacerse conocer a sí mismos y entonces finalmente son estafados. 그러면서 죄에 끌려다니면서 고통하는 사람들이 굉장히 많은 Y hay 거예요. muchas personas así que viven de esta manera engañados y son arrastrados por el pecado. 자, 여러분 제가 이런 이야기 할게 한번 잘 들어보세요. Escuchen bien lo que les voy a decir. 독일의 저가 항공사에 안드레아 루비츠라는 사람이 있었어요. Había una persona, Andrea Rupici, en Alemania, de una persona de un avión muy barato, de costo muy barato. 그 사람은 저가 항공사의 부기장이었어요. Él era copiloto de una aerolínea que era de un costo muy barato. 그리고 그 사람은 27살의 청년이었어요. Él era un joven que tenía 27 años. 그리고 여러분 그 사람은 꿈이 있었어요. Pero este joven tenía su sueño. 어떤 꿈이 있었느냐 하면은 Su sueño era 장래 대형 전보 여객기의 기장이 되는 것이 꿈이었어요. él realmente su sueño era ser piloto de una aeronave grande. 그런데 이제 이런 비행기를 항해하는 이런 기장들은 1년에 한 번씩 시력 테스트를 하는 거예요. Pero normalmente este tipo de pilotos normalmente se tienen que examinar el ojo una vez al año. 오늘날 여러분이 안드레아 루비처 이 사람도 부기장인데 시력 검사를 받았어요. Este copiloto Andrea tenía que hacerse el examen del ojo. 안과에 가서 시력 검사를 했는데 Cuando fue al oftalmólogo y se hizo el examen del ojo, 안과 의사가 진단하기를 어떻게 진단했느냐 하면 pues el oculista le diagnosticó, 당신 시력이 너무 안 좋습니다. creo que su ojo no está muy bien. 그런 시력을 가지고는 기장으로서의 일을 하기가 참 힘듭니다. Es muy difícil que con su ojo pueda usted manejar un avión. 안과 의사의 이야기를 들으면서 이 루비체의 마음에 절망이 팍 Cuando 찾아왔어요. escuchó este joven Rubich lo que le diagnosticó el médico, él se decepcionó mucho. 내가 장래 꿈이
대형 전보 여객기의 기장이 되는 게 꿈인데 Porque el sueño de él era ser piloto de una aeronave grande. 내가 그 꿈을 이루지 못하겠구나. No voy a poder llegar a cumplir mis sueños. 그러면서 그때부터 그 루비체의 마음을 절망이 붙잡고 끌고 가는 Desde 거예요. ese momento la desesperación comenzó a agarrar el corazón de este joven Rubich y lo comenzó a arrastrar. 그러면서 여러분 루비체의 생각에 이상한 생각이 하나 들어가는 De 거예요. repente le llegó un pensamiento extraño a este joven. 자, 어느 날 그날도 이 기장과 함께 비행기를 항해하고 있는데 También como otros días él estaba en el asiento de copiloto junto al piloto 여러분 manejando. 기장이 부기장인 그 루비체에게 잠깐 화장실을 다녀온다 하면서 비행기 조종석을 맡긴 거예요. Pues el piloto le dijo, puedes tomar mi lugar para manejar porque voy a ir al baño. 그리고 기장이 화장실에 가는 틈에 이 부기장 루비체가 안에서 문을 척 걷어가고 잠가 버렸어요. Y pues mientras que el piloto se fue al baño, él tomó la aeronave y de repente se cerró la puerta. 그리고 그 당시 비행기는 안에서 문을 잠그면은 절대로 바깥에서 열지 못한다는 거예요. Los aviones en aquel entonces, una vez que se cierran desde adentro, no se pueden abrir desde afuera. 그래서 문이 철커덕 잠기는 소리를 듣고 기장이 낌새가 이상해서 문을 열으라고 쾅쾅쾅쾅 두드렸어요. Pues en el momento que se cerró la puerta, el piloto se sintió muy extraño y le comenzó a golpear la puerta. 그런데 이 부기장 루비체가 문을 안 열어주는 거예요. Pero este joven Rubich, el copiloto, no le abrió la 그리고 puerta. 부기장 루비체가 비행기 조종관을 잡고 Pues agarró la aeronave. 그대로 알프스 산맥에 자살 비행을 하는 거예요. Pues él se fue y se estrelló con las montañas de los Andes. PPT 띄워줬습니까? ¿Nos puede mostrar la imagen, por favor? 자, 여러분 이 부기장 루비체가 알프스 산맥에 그대로 자살 비행을 해서 Pues él se suicidó prácticamente porque realmente se estrelló con las montañas de los Andes. 2015년 3월 달에 150명이 다 적사해서 죽었어요. En marzo del año 2015 murieron 150 pasajeros. 여러분 그 루비체의 어떤 그런 이상한 생각 하나 때문에 그저런 끔찍한 사고가 나는 거예요. Pues por un pensamiento extraño que le llegó a este joven Rubich, realmente le llevó a esta tragedia. 자, 여러분 시력을 검사했는데 시력이 많이 안 좋아요. Él se hizo el examen del ojo, pero su ojo no estaba en 그러면 condiciones. 어떻게 해야 되지요? Si no está en condiciones, ¿cómo tendría que hacer él? 여러분 시력이 안 좋으면 어떻게 해야 돼요? Si es que sus ojos no están bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? 치료받으면 되지 뭐 어떻게 해요? Pues bueno, tienen que recibir un tratamiento, ¿sí o no? 안과 가서 치료받으면 되지 Uno 그죠? puede ir al oculista y recibir un tratamiento. 그래서 치료받으면 되는데 Lo único que él tenía que hacer es recibir un tratamiento. 문제는 뭐냐 Pero 하면은 ¿cuál fue el problema? 마음이 절망에 붙잡히는 거예요. Pero su corazón como que estaba en decepción. 내 꿈을 이루지 못하는구나. No puedo cumplir mi sueño. 나는 안 되는구나. Ya yo no voy a poder ser piloto. 그러면서 여러분 절망의 마음이 붙잡혀 가니까 Pues como fue arrastrado por la desesperación, 저런 끔찍한 사고를 저지르게 되는 거예요. finalmente eso le llevó a tener este accidente. 자, 우리가 여러분 교회 안에서 신앙을 하면서 가장 중요한 게 뭐냐면은 Lo más importante cuando nosotros hacemos la vida espiritual en la iglesia, 나라는 이런 자기 세계는 원래가 없는 거예요. en realidad el mundo de nosotros originalmente no existe. 없는 것인데 자꾸 있는 것처럼 속여요. No existe, pero nosotros somos engañados como si existiera. 사단이 그렇게 사람들의 마음을 속이는 거예요. Satanás engaña a las personas. 야, 나는 거룩해. Yo soy santo, 나는 의로워. yo soy justo, 나는 죄가 없어. yo no tengo pecado. 여러분 죄가 없는 우리 세계는 Este mundo que no hay pecado, 내 세계는 없고 no existe mi propio mundo. 이제 우리 앞에 어떤 세계가 있느냐면은 ¿Cuál es el mundo que existe? 예수님의 세계밖에 없어요. Solo existe el mundo de 그래서 Jesús. 구원받은 우리는 어디에서 Por 사느냐면은 eso nosotros los salvos, ¿en dónde debemos de vivir? 예수님의 세계 안에서 사는 거예요. Tenemos que vivir dentro del mundo de Dios.
여러분 예수님의 세계 안에 살 때 가장 중요한 게 ¿Y cuál 뭐냐면은 es lo más importante cuando uno vive en el mundo de Jesús? 내 자신을 주장하지 않는 거예요. Es no seguir insistiendo acerca de mi 내 pensamiento, de mi 자신을 razón. 나타내지 않는 No 거예요. hacernos conocer lo que somos nosotros. 여러분 시어머니 나오미가 룻에게 이야기를 해요. Si la suegra Noemí le dijo a Ruth, 그에게 보이지 마라. no te darás a conocer a 네 él. 자신을 나타내지 No 마라. tienes que mostrar lo que eres tú. 여러분 내가 내 자신을 나타내는 것만큼 Cuanto más nos hacemos conocer nosotros mismos, 내 자신이 세워지는 것만큼 인생은 고통스러워요. cuanto más nosotros nos establezcamos, nuestra vida va a ser un sufrimiento. 자, 여러분 알코올 중독자가 있고 마약 중독자가 있어요. Hay un alcohólico y un drogadicto. 여기 남미에는 마약 중독자들 많죠. Aquí en América Latina hay muchos drogadictos, ¿verdad? 우리 학생들 중에도 마약 해본 사람들 많죠. Entre nuestros estudiantes hay muchas jóvenes que han probado la droga, ¿verdad? 마약 해본 사람 손 한번 Levanten 들어봐요. la mano los que han probado la droga. 없어요? ¿No hay? 자, 마약 해본 사람 손 한번 들어보세요. Levanten la mano los que alguna vez han probado la droga. 예, 이 학생들 봐 있어요. Ah, sí, 이 학생들 없어요? Entre las mujeres no hay. 예, 고개를 쫄래쫄래 흔드는데. Sí, está moviendo, está meneando la cabeza. 자, 여러분 마약 중독자들이나 알코올 중독자들이 있는데 Existen alcohólicos y drogadictos. 마약 중독자들이나 이 알코올 중독자들이 마약을 끊고 싶은 이런 생각이 올 때가 있어요. Hay veces que los drogadictos o los alcohólicos quieren dejar 그리고 su vicio. 그리고 알코올 중독자도 똑같아요. Lo mismo sucede con los alcohólicos. 알코올 중독자도 내가 이제 술을 끊어야 되겠다 이런 시점이 와요. Llega un momento en que esa persona quiere dejar el alcohol. 언제 그런 시점이 찾아오느냐 하면은 ¿Cuándo le llega ese pensamiento? 내가 더 이상 마약을 하면은 죽는구나. Ah, si sigo drogándome me voy a morir. 내가 더 이상 술을 마시면은 죽는구나. Si es que sigo tomando alcohol voy a 그런 morir. 마음의 죽음이 찾아오면은 Cuando ellos ya sienten de que por ese vicio puede llegarle la muerte, 내가 마약을 끊어야 되겠다. es allí que piensan tengo que dejar. 내가 술을 끊어야 되겠다. Tengo que dejar de beber. 이렇게 각오하고 결심을 해요. Ellos se determinan. 자, 여러분들도 삶을 살다 보면은 뭔가 각오하고 결심할 때 있죠. Cuando ustedes viven a veces se determinan o se esfuerzan, ¿sí o no? 자, 그런데 이 마약 중독자들이나 이 알코올 중독자들이 마약을 끊고 알코올을 끊으려고 각오하고 결심했을 때 Cuando los alcohólicos y los drogadictos se determinan a dejar su vicio, 마약이 끊어졌는 것처럼 보이고 알코올이 끊어졌는 것처럼 보여요. pareciera que ellos han dejado de tomar y han dejado las drogas. 그런데 얼마쯤 시간이 지나면은 Pero cuando pasa un cierto tiempo, 마약을 했던 사람에게는 마약을 했던 느낌이 찾아오고 pero la persona que se ha drogado le comienza a venir como esa sensación de que está drogado. 알코올 중독자에게는 술을 마셨던 느낌이 찾아온다는 거예요. Dice que al alcohólico también le llega esa sensación de que el alcohol está en su cuerpo. 그런데 여러분 마약 중독자들이나 알코올 중독자들이 그 느낌이 좋다는 거죠. Pero tanto el alcohólico como el drogadicto se siente bien cuando le viene esa 그런데 sensación. 여러분 그런 느낌이 찾아오게 되어지면은 Cuando le llega esa sensación, 또다시 술을 마시게 되고 또다시 마약을 하게 된다는 otra 거예요. vez esa persona comienza a tomar y esa persona comienza a drogarse. 또다시 마약을 하게 되고 또다시 술을 마시게 되면은 Y si es que comienza a drogarse y comienza a tomar de nuevo, 그때 마약을 끊고 술을 끊으려고 각오하고 결심했던 것들이 다 무너지는 comienza 거예요. a derrumbarse toda esa determinación que ha venido haciendo. 그러면 자기가 각오하고 결심해서 마약이나 술을 절대로 끊을 수가 없다는 거죠. Entonces, por su propia determinación, esa persona nunca puede dejar de drogarse o de tomar. 그럼 마약이나 술을 어떻게 끊느냐 하면은 Entonces, ¿de qué manera podrían dejar sus vicios? 마약을 끊게 해주는 학교가 있고 Hay un colegio donde se puede rehabilitarse para dejar las drogas. 알코올을 끊게 해주는 학교가 있어요. También hay una escuela en donde les ayuda a dejar el alcohol. 그 학교에 가면은 선생님이
마약을 끊는 프로그램, 술을 끊는 프로그램을 쫙 만들어 놨어요. Entonces, el que rehabilita le enseña, ¿no?, cómo tiene que dejar de tomar y de drogarse. 그 선생님이 만들어 놓은 프로그램을 따라가게 되어지면은 마약을 끊게 되고 술을 끊게 되는 거예요. Si esa persona sigue el programa, esa persona puede dejar de drogarse y puede dejar de tomar. 그러면 정상적인 삶을 살게 돼요. Y así puede llevar una vida normal. 자, 여러분들은 마약이나 알코올에는 중독이 되어지지 않았지만은 Quizás ustedes no son drogadictos o no son alcohólicos, 여러분들은 어디에 중독된 사람이냐면은 죄에 중독된 pero 사람이에요. ustedes son adictos al pecado. 태어날 때부터 죄를 가지고 태어났기 때문에 Porque desde que nacieron, ustedes nacieron con el pecado. 여러분 인생을 살아가는 동안에 사람들은 누구나 다 그렇게 죄에 중독이 되어져서 살아요. Y las personas mientras que viven en este mundo son adictos al pecado. 그렇기 때문에 자기 스스로는 절대로 벗어날 수가 없다는 거죠. Por eso, por su propia fuerza jamás se podrán liberar del 자기 pecado. 스스로는 절대로 술을 끊을 수가 없고 Por sí mismo no puede dejar de tomar. 자기 스스로는 절대로 마약을 끊을 수가 없고 Por su propia decisión no puede dejar de drogarse. 그런 것처럼 자기 스스로는 절대로 죄에서 벗어날 수 없는 것이 사람들의 인생이라는 De la 거예요. misma manera, por su propia fuerza no puede liberarse del pecado. 자, 여러분 저기 네팔 나라에 가면은 거기 히말라야 산맥이 있어요. Si uno va al país de Nepal, ahí está la montaña del Himalaya. 그 히말라야 산맥에 가면은 높은 산이 있는데 Si ustedes van al monte, a las montañas del Himalaya, hay una montaña muy alta. 그 산 이름이 에베레스트 산이에요. Sí, es la montaña del Everest. 자, 여러분 그 네팔 산맥 그 히말라야 산맥 그 에베레스트 산에 가면은 새가 한 마리 있대요. Dice que si ustedes van a la montaña del Himalaya, en la montaña Everest, hay un ave. 그 새는 정말 아름다운 새인데 Ese ave es muy hermoso. 새 이름이 할단새래요. 할단새. Dice que es un ave que se llama Haltán. 자, 그런데 이 새가 특징이 있어요. Pero esta ave tiene una característica. 그 새는 어떤 특징이 있느냐면은 Este ave 둥지가 없다는 거예요. dice que no tiene su nido. 여러분 새가 둥지가 있어야지 둥지 안에서 쉬는데 Normalmente las aves tienen su propio nido y descansan, 그 새의 특징은 둥지가 없기 때문에 pero la característica de esta ave es que no tiene su nido. 밤이 되면은 나무 가지에 딱 앉아서 항상 잠을 잔대요. Y dice que cuando llega la noche siempre esta ave se recuesta en la rama de los 그 árboles. 나무 가지에 Descansa. 앉아서 잠을 자는데 Y como se acuesta en la rama y descansa, 여러분 그 히말라야 산맥에 밤이 되면은 눈보라가 그렇게 매섭게 몰아친다는 거죠. dice que en la noche viene como una lluvia, o sea, como una tormenta de nieve por la noche. 그러면 그 너무 추운 거예요. Y hace mucho frío. 그럼 이 새는 나무 가지에 앉아가지고 Y esta ave que está sentada en esa rama, 나무 가지에 앉아서 덜덜덜덜 떤다는 y 거예요. dice que se queda en la rama y tiembla de frío, 너무 la ave, 추우니까. porque hace demasiado frío. 그러니까 밤새도록 그 새는 덜덜덜덜 떨면서 막 운대요. Y dice que esta ave tiembla toda la noche y llora toda la noche. 근데 그 새가 막 울음소리가 들리는데 Y se escucha cómo llora esta ave, 사람들의 귀에 어떻게 들리느냐 하면은 pero a los oídos de las personas 내일이면 집을 지으리 내일이면 집을 지으리 막 그렇게 운대요. dice que las personas escuchan cómo llora el ave, pero escuchan, mañana sí voy a construir mi nido, mañana sí o sí voy a construir mi nido, dice así el ave. 그 새가 밤새도록 그렇게 Dice 운다는 que 거죠. toda la noche el ave llora así. 근데 이런 새가 밤새도록 그렇게 내일이면 집을 지으리 내일이면 집을 지으리 울다가 Y como esta ave llora toda la noche diciendo, mañana sí o sí voy a construir mi nido, mañana sí o sí voy a construir mi nido. 그 다음날 이제 햇볕이 쫙 내리쬐잖아요. Pues al día siguiente otra vez amanece y llega el sol. 그러면 어젯밤에 그렇게 눈보라가 휘몰아친 게 다 사라지고 Y dice que cuando ve el sol se olvida de todo lo que lloró toda la noche. 따뜻한 햇볕이 Y 내리쬐면은 cuando le llega el sol y sale el sol, 그 새는 하늘을 날아다니면서 지지배배 하면서 막 논대요. y dice que vuela sin pensar, vuela de aquí para allá el ave. 그리고 밤이 되면 어떻게 돼요? Y otra vez cuando llega la noche, 밤이 되면 추워가지고 또 덜덜덜덜 떠는 거예요. otra vez llega la noche y sigue temblando en la 그러면서 noche. 밤새도록 운다는 Y 거예요. sigue llorando toda la noche otra vez. 자,
그 새는 특징이 뭐냐면은 La característica de esta ave 이 둥지가 없다는 거예요. es que no tiene su nido. 둥지가 없으니까 그 새는 그렇게 불행하게 사는 거예요. Pues como no tiene su nido, vive infelizmente. 여러분 둥지가 있으면은 Porque si tuviera su nido, 아무리 눈보라가 몰아쳐도 por más que la tormenta le llegue, 둥지 안에 들어가 있으면 따뜻하고 pues si entra en su nido, está cálido, ¿no? 그 Su nido. 둥지가 눈보라를 다 막아주는 거예요. Pues ese nido le protege de la tormenta de la nieve. 그래서 둥지가 없는 새 이름이 뭐냐 하면은 Entonces, esa ave que no tiene nido se llama 할단새래요. un ave que se llama jaltán. 그래 그 새 이름이 할단새인데 Si esta ave se llama jaltán, 그 새의 특징은 둥지가 없다. dice, esta ave no tiene su nido. 자, 여러분 저도 인생 속에 Yo también 둥지가 없는 인생이었어요. era un hombre que no tenía nido. 둥지가 없는 인생 너무 사는 게 힘들었어요. Pues no tenía nido, por eso llevaba una vida muy sufrida. 근데 제가 IYF를 만나고 기쁜 소식 선교회를 만났어요. Pero un día me encontré con IYF, un día me encontré con la misión Buenas Nuevas. 기쁜 소식 선교회가 내 둥지가 되어 주셨고 Ahora la misión Buenas Nuevas es mi propio nido 이 IYF가 내 둥지가 되어 주었어요. y IYF ha sido mi nido. 내가 여러분 이 IYF가 내 둥지가 되어져서 삶을 30년 이렇게 Y 살았는데 así he vivido en IYF, en un nido que es IYF durante 30 años. 내가 인생의 삶을 너무 행복하게 살았어요. Pero he vivido una vida feliz. 삶 속에 어떤 어려움이 와도 Aunque venga alguna dificultad, IYF가 내 둥지가 되어 주셨고 IYF ha sido mi nido. 내 인생 속에 많은 고통이 있어도 A pesar de que tenía muchos sufrimientos en mi 기쁜 vida, 소식 선교회가 내 둥지가 되어 줬어요. la misión Buenas Nuevas ha sido mi nido. 그래 내가 이 교회 안에서 30년을 Y 살았어요. así he vivido en la iglesia durante 30 años. 30년을 사는데 내 인생이 뒤를 이렇게 돌아보면은 Y al volver atrás y mirar mi vida hacia atrás, 내가 너무 행복하게 살았구나. realmente he vivido muy 내가 우리 feliz. 기쁜 소식 선교회를 만나서 너무 복된 인생이 Me 되었구나. encontré con la misión Buenas Nuevas y realmente estoy viviendo una vida bendita. 내가 이런 IYF를 만나서 너무 귀한 인생을 사는구나. Pero ahora realmente estoy viviendo una vida valiosa. 자, 여러분 성경 한번 찾아보겠습니다. Busquemos una parte de la Biblia. 신명기 33장. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 13. 자, 신명기 33장 Deuteronomio 33, 29절 capítulo 말씀 한번 보겠습니다. 33, versículo 29. 신명기 33장 29절. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. 이스라엘이여 너는 행복자로다. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구뇨? 그는 너를 돕는 방패시여 너의 영광의 칼이시로다. 네 대적이 네게 복종하리니 네가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus altares. 제가 이 성경을 보는데 너무 감사했어요. Cuando vi esta palabra me sentí muy agradecido. 이스라엘이여 너는 행복자로다. Dice, bienaventurado tú, oh Israel. 야, 하나님이 나에게 행복자라고 하시는구나. Ah, Dios me está diciendo a mí que yo soy bienaventurado. 야, 내가 인생을 돌아봤어요. Cuando yo vi mi vida hacia atrás, 야, 내가 살아온 인생의 삶이 너무너무 행복했구나. la vida que he llevado fue muy feliz. 여러분 찬송 가사 중에 보면은 그런 찬송이 있어요. Entre las alabanzas hay una alabanza que dice así: 받은 복을 세어 보아라. Si cuenta las bendiciones que has recibido. 내가 우리 기쁜 소식 선교회를 만나서 받은 복을 세어 보았어요. Cuando después de encontrarme con la misión Buenas Nuevas, yo comencé a contar cuántas bendiciones 근데 여러분 recibí 내가 yo. 받은 복을 세아릴 수 없을 정도로 정말 행복한 삶을 살았어요. Pero he vivido tan feliz que no podía contar cuántas bendiciones había recibido. 저는 기쁜 소식 선교회를 만나기 전에 정말 불행한 사람이었거든요. Porque antes de encontrarme con la misión Buenas Nuevas, yo realmente era una persona muy infeliz. 내가 무엇을 하든지 간에 안 돼요. Todo lo que hacía me salía mal. 무엇을 하든지 간에 망했어요. Todo lo que hacía fracasaba. 근데 내가 기쁜 소식 선교회 안에 있는 동안에 Pero mientras que yo estaba en la misión Buenas Nuevas, 내가 살아오는 삶을 보니까 정말 감사했어요. realmente pude agradecer
que yo haya podido vivir. 받은 así. 복을 세어보라고 ha는데 La alabanza dice, cuenta las bendiciones que has 내가 받은 recibido. 복이 너무 많은 거예요. Pero son tantas las que he recibido. 그리고 이름이 성경에 뭐라고 했어요? Vamos a ver qué dice aquí en la Biblia. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐? Dice, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? 내가 정말 구원받을 수 없는 사람인데 Yo era una persona que no podía recibir la 내가 salvación. 평생을 죄에 끌려다닐 사람인데 Yo era una persona que tenía que ser arrastrado por el pecado toda mi vida. 내가 구원을 받았구나. Pero yo recibí la 내가 salvación. 구원을 받아서 이런 하나님의 의 앞에 사는구나. Recibí la salvación y estoy viviendo dentro de la justicia de Dios. 그리고 이름이 성경에 뭐라고 했어요? ¿Qué es lo que está escrito aquí en la Biblia? 그는 너의 돕는 방패시요. Escudo de tu socorro, dice. 여러분 방패가 뭐예요? ¿Qué es el escudo? 여러분 전쟁터에 나서 방패 들고 가야지, 그죠? Cuando uno va a la guerra tiene que llevar sus escudos, ¿no? 화살이 날라오면 방패가 다 막아주고 Porque cuando le llega la flecha, el escudo le 저게 protege. de 저게 todas las 칼이 올 때도 flechas. 방패로 딱 막고 Porque cuando le quieren pegar con la espada, puede protegerse con 여러분 el 저기 escudo. 창으로 찔러도 방패로 막고 Cuando le claven con la lanza, también puede protegerse por el escudo. 하나님이 나에게 방패가 되어 주셨다는 거예요. Pero la palabra dice que Dios ha sido nuestro escudo. 나에게 시련이 올 때, Cuando viene alguna decepción, 나에게 어려움이 올 때 cuando llega alguna dificultad, 하나님이 정말 나에게 방패가 되어 주셔서 Dios ha sido nuestro escudo. 모든 것을 지켜 주시겠다. Él nos ha protegido de todas las cosas. 그래서 그는 너의 돕는 방패시요. Por eso dice aquí, escudo de tu socorro. 이런 내가 인생을 보니까 너무 감사했어요. Por eso cuando vi mi vida, como he vivido, yo podía agradecer a 여러분, Dios. 우리 IYF를 만난 사람들은 절대로 불행해질 수 없어요. Las personas que se han encontrado con IYF jamás podrán ser infelices. 내가 내 인생을 복되게 못하지만은 Aunque yo mismo no puedo llevar una vida feliz, IYF가 내 인생을 복되게 하고 sin embargo, IYF me hará ser feliz. 기쁜 소식 선교회가 내 인생을 귀하게 끌고 가는 거예요. Sí, Misión Buena Nueva hará que yo viva una vida valiosa. 이 세상에서 가장 어리석은 사람은 자기가 자기를 복되게 할 수 있다고 생각하는 사람이 어리석은 사람이에요. La persona más necia de este mundo es aquella que piensa de que él puede ser feliz por su propia cuenta. 자, 여러분 룻기에서 룻이 복을 받는 것은 자기가 잘해서 복을 받는 것이 아니고 El motivo por la cual Ruth pudo recibir la bendición no fue porque ella hizo bien algo. 시어머니 나오미의 인도를 받으면서 룻이 정말 복된 사람이 되는 거예요. Ruth comenzó una vida bendita desde el momento que recibió la guía de su suegra Noemí. 우리가 이번에 볼리비아 독립 200주년 기념 이런 행사를 하게 되었어요. Pues esta vez nosotros nos hemos encontrado en el aniversario del bicentenario de Bolivia. 이런 행사를 하면서 많은 사람들이 IYF를 만나고 기쁜 소식 선교회를 만나는데 A través de este campamento, muchas personas se encontrarán con la misión Buenas Nuevas y con IYF. 이런 IYF와 우리 선교회를 통해서 예수님을 만나는 거예요. Y a través de la misión Buenas Nuevas y de IYF se encontrarán con Jesucristo. 여러분, 예수님을 만나는 사람은 불행해질 수가 없어요. La persona que se encuentra con Jesucristo jamás puede ser infeliz. 예수님을 만나는 사람들은 예수님이 그 인생을 정말 복되게 해요. La persona que se encuentra con Jesucristo, Jesucristo le garantiza de que va a llevar una vida 내가 bendita. 삶을 살다 보면은 돈이 없을 때도 있고 Cuando nosotros vivimos a veces no tenemos dinero 삶을 살다 보면은 여러 가지 부족할 때가 많아요. y hay veces que tenemos muchas faltas. 예수님이 나와 함께 하고 계시면은 Pero mientras que Jesucristo nos acompaña, 돈이 부족해도 부족한 게 아니고 aunque nos falte, no nos faltará. 예수님이 부족한 것을 채워주시고 Porque Él nos dará, nos proveerá. 지혜가 없는 사람에게는 지혜롭게 하시고 Y al que no tiene sabiduría, le dará sabiduría. 여러분 예수님이 우리에게 모든 인생의 길이 되어 주세요. Y Él será nuestro camino en todo momento. 그래서 우리 선교회를 만나는 사람들은 누구든지 간에 복되게 될 수 있어요. Cualquier persona que se encuentra con la misión, esa persona será bendita. 이번에 우리 볼리비아 캠프를 통해서 많은 사람이 예수님 안으로 들어오고 Espero que por medio de este campamento en Bolivia muchas personas puedan llegar a Jesucristo. 많은 사람이 복되게 할 줄을 믿습니다. Y estoy seguro de que muchas personas recibirán la bendición. 이 de 자리에 Dios. 계신 여러분들도 예수님으로 인하여서 정말 행복하고 Espero que todos ustedes también puedan ser felices por medio de Jesucristo. 복된 삶을 살 줄 아는 그런 귀한 여러분들이 될 줄을 믿습니다. Y estoy seguro y tengo la fe de que todos ustedes realmente recibirán la bendición de Dios.
예, 제가 기도 한번 드리고 마치겠습니다. Si vamos a orar para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리에게 귀한 하나님의 말씀을 주시고 복음을 주셔서 감사합니다. Gracias por darnos esta palabra tan preciosa y esta palabra. 볼리비아 캠프를 하나님 허락해 주셔서 감사하고 Gracias porque nos has permitido el campamento en Bolivia. 캠프에 참석하는 모든 사람들이 하나님 앞에 은혜 입고 복된 삶을 살게 될 줄 믿습니다. Estamos seguros de que todas las personas que participarán en este campamento recibirán la 하나님께서 bendición. 우리에게 예수님의 마음도 주시고 예수님의 지혜도 주실 줄을 믿습니다. Creemos que nos darás tu corazón y tu sabiduría también. 우리가 부족하고 연약한 것이 있어도 Aunque somos débiles y nos falte, 그런 부족함과 연약함에 매이지 아니하고 que nosotros no nos atemos, no nos sujetemos a nuestra debilidad. 우리와 함께 하시는 예수님을 의지해서 담대하게 나아가게 할 줄 믿습니다. Que nos apoyemos nosotros en Jesucristo y podamos realmente tener la valentía de ir hacia Dios. 주님께서 우리 모두를 복되게 하실 줄을 믿고 감사합니다. Si creemos que tú nos bendecirás, Señor. Muchas 예수님의 gracias. 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. 감사합니다. Muchas gracias. Sí, gracias. En ese lugar auditorio de esta ciudad Sucre, gracias a Dios, los gobiernos, las instituciones de gobernación están apoyándose. Entonces, primeramente, ¿no? A través de ese lugar estamos realizando el culto muy especial con el expositor que llegó de Corea. Entonces, esta tarde también, 5 de la tarde tenemos el servicio de la tarde en el mismo lugar, pero en la tarde muy diferente, ¿no? En la tarde estamos preparando diferentes presentaciones, los voluntarios han preparado muchas danzas, entonces todos los jóvenes, también hermanos, puedan llegar en ese lugar puntual, ¿no? Aunque el culto es 5 de la tarde, más antes pueden llegar en ese lugar, pido esa parte. Entonces, esta mañana hasta aquí nosotros terminamos y luego, antes de retornar, y tenemos photo time. Nosotros queremos sacar, queremos tomar fotos. No, sí, está bien. Sí. Y disculpe, sí, entre los hermanos ya jóvenes pueden saludar, ¿no? Saludando, libremente puede compartir. Hasta aquí nosotros terminamos el servicio dominical. Muchas gracias, hermanos. Terminamos.